los nervios que salen de los últimos segmentos que se dirigen hacia abajo para alcanzar todos los orificios, los agujeros de conjunción de la columna vertebral y los orificios del sacro, ¿sí? Los agujeros sacros anteriores y posteriores. Vamos a tener que de la columna, de la médula espinal, van a estar emergiendo, ¿sí?, los 31 pares de nervios raquídeos, que van a formar el sistema nervioso periférico junto con los 12 pares de nervios craneales. Al tiempo nos vamos a ver hoy. Bueno, se va a ir adaptando a las dimensiones de los agujeros que tienen las vértebras. ¿Se acuerdan el agujero raquídeo de cada una o el agujero vertebral? Eran de diferente dimensión según la zona. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, se va a estar adaptando a eso, al tamaño de los orificios, los agujeros vertebrales y también a las curvaturas que haga la columna vertebral. ¿Sí? Va a ir viendo todas las curvaturas. Fíjense, acá tenemos un esquema muy esquemático, y el gráfico. Este sería el tallo encefálico, lo que vimos la semana pasada, y lo que continúa hacia abajo sería la médula espinal con sus 31 pares de nervios raquídeos. Fíjense que a nivel cervical y a nivel lumbar vamos a tener dos engrosamientos de la médula un poco más ancha, más gruesa, porque de esa región van a estar saliendo todos los nervios que van a ir a inervar todo lo que es miembro superior y miembro inferior. ¿Sí? Esta sería la última porción de la médula con el cono medular y el filum terminal, que es el que se va a ir a fijar en el coxis, que sería uno de los medios de fijación. Y esto, que son los nervios que yo les decía, vamos a encontrar, si nosotros hacemos un corte en la columna, a la altura, por ejemplo, entre el 4 y el 5, no vamos a encontrar la médula, vamos a encontrar lo que se llama la caudequina o cola de caballo. Es esto, toda esta cantidad de nervios raquídeos que van descendiendo hasta alcanzar el orificio por el que deben salir. Esto sería una vista lateral, donde podemos ver que sigue las curvaturas de la columna, y esto es una vista de un esquema un poco más completo. ¿Sí? Eso sería un corte transversal de la médula donde podemos ver la disposición de la sustancia, tanto blanca como sustancia gris. ¿Sí? Fíjense que en el interior de la médula, más allá de que según sea la región donde se realice el corte, la disposición es muy similar. ¿Sí? La sustancia gris va a estar adquiriendo una forma de H, ¿sí?, fíjense, con dos astas laterales y una comisura media, ¿sí?, a las que vamos a llamar asta anterior, asta posterior y la comisura gris central. ¿Sí? ¿Cómo los van a identificar? ¿Cómo van a poder decir esto es anterior y esto es posterior si ven un corte como este que vemos acá? ¿Qué los puede guiar para identificar qué es anterior y qué es posterior? Las astas. Fíjense que hay diferencias. Hay unas que son más delgaditas y hay otras que son más anchas. Hay unas que llegan casi hasta el borde posterior, hasta el borde ese posterior, y la otra no llega. Tiene un espacio de sustancia blanca interpuesto. ¿Sí? Entonces, donde ustedes vean que las astas anteriores, astas son anchas, eso es anterior. ¿Sí? Donde son delgaditas y terminan en punta, es posterior. No importa la región, siempre el asta posterior va a ir casi hasta el borde y es bien delgada en su extremidad, y el anterior es más ancho. ¿Sí? Más allá de las variaciones. Los nervios raquídeos van a ser los que están emergiendo de la médula espinal, como dijimos. Sí, hay 31 pares de nervios, o sea, 31 pares sería, sale uno a cada lado, ¿sí? Y esos nervios se van a estar formando por la anastomosis de una raíz anterior y una raíz posterior. Esas raíces nacen de las astas
hasta anterior, hasta posterior, de ahí salen las raíces y se van a unir para formar un nervio raquídeo. Después lo vamos a ver bien en detalle. Las raíces posteriores van a ser siempre sensitivas, siempre, y las anteriores siempre van a ser motoras. De los 31 pares de nervios que emergen de la médula, vamos a tener que en la región cervical hay 8. ¿Sí? O sea que tenemos uno más que la cantidad de vértebras que constituyen esa región. Y esto sucede porque el primer par emerge por arriba de la primera vértebra cervical, entre occipital y atrio. Por eso tenemos 8 pares en la región cervical y después sí, la misma cantidad de vértebras que conforman las diferentes regiones. ¿Sí? 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un occipital. Bueno, algo ocurrió acá que falta la otra mitad del dibujo, sí, pero se vería lo mismo, la línea igual que. Entonces, vamos a tener que en la parte anterior, la médula espinal va a tener un surco, ¿sí? Que se llama surco medio anterior. Ustedes imagínense que esta línea negra se continúa exactamente igual del otro lado, no sé por qué no apareció, ¿sí? Entonces, acá va a quedar un surco, ¿sí? Que no es tan profundo, pero que es más abierto. Es un surco que nosotros lo podemos ver. Ese se va a llamar surco medio anterior. Este chiquitito que está acá, que de este lado lo vemos, sería el surco colateral anterior. Aparece acá. ¿Sí? Ese surco queda marcado en la superficie externa de la médula porque por ahí emergen las raíces de los nervios. Y eso es lo que delimita o lo que marca el surco. Ese es el surco colateral anterior. Ahí. Esto va a ser el cordón lateral y acá vamos a tener otro pequeño surco que está formado por el ingreso de raíces sensitivas, ¿sí? Va a ser el colateral posterior y el surco medio posterior, que es mucho más delgado que el anterior, pero más profundo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto sería sustancia blanca y esto es sustancia gris. Y acá vemos el conducto del epéndimo del que habíamos hablado, era parte del sistema ventricular. Otra vez nos falta la. No sé qué pasa. Bueno, si nosotros imaginamos esta línea con todo acá, vamos a tener toda una parte de sustancia blanca que queda ubicada entre el surco colateral anterior de un lado y el surco colateral anterior del otro. Toda la sustancia blanca que queda entre esos dos surcos se llama cordón blanco anterior. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Ahí. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Todo lo que queda entre el surco colateral anterior y lo que queda entre el surco colateral posterior se llama cordón blanco lateral. Ya toda esta zona de sustancia blanca. Y lo que queda entre el surco colateral posterior de un lado y el surco colateral posterior del otro es el cordón blanco posterior. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque después vamos a ver que en cada uno de esos cordones hay fascículos, ¿sí? Haces o vías que llevan un mismo tipo de información y los tenemos que poder ubicar e identificar. Esta va a ser el asta posterior, el asta anterior y la región central. Si nosotros dividimos la sustancia blanca, la sustancia gris de la médula, trazamos una línea media que pase bien por el conducto del epéndimo, nos va a quedar una región anterior y una región posterior. Estamos hablando de la sustancia gris. ¿Sí? La región anterior va a ser motora. La región anterior va a ser motora.
¿sí? Y la región posterior, todo lo que quede por detrás de esa línea media, va a ser sensitiva. Pero a su vez, nosotros vamos a tener esta zona motora, somática, y esta zona central, motora, que pertenece al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Motricidad autonómica o involuntaria. Nosotros no la podemos controlar. Y esta zona que queda acá, entre la línea roja y la línea de puntos, es sensitiva autonómica. ¿Se entiende? Y lo que queda hacia atrás es sensitivo somático. Profe, ¿me puede repetir lo último? Sí. Si nosotros trazamos una línea que divida la médula espinal en dos, ¿sí? Una parte anterior y una parte posterior, de esa línea media, todo lo que esté hacia anterior va a ser motor y todo lo que esté hacia posterior va a ser sensitivo. Pero a su vez, nosotros tenemos astas anteriores y astas posteriores y una región media central o comisura gris central. Esa región media pertenece al sistema nervioso autónomo, sobre el que nosotros no tenemos control. Y también está dividido en la parte motora y en la parte sensitiva. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Exacto. O sea, todo lo que está desde el conducto del epéndimo de la línea media hacia anterior es motor, pero una parte pertenece al sistema somático y otra al sistema vegetativo. Lo mismo ocurre con lo sensitivo. Todo lo que está por detrás de la línea media es sensitivo, pero una parte es sensitiva somática y otra es sensitiva vegetativa, ¿sí? O autonómica. Profe, ¿Sí? ¿incluye la parte gris y la parte blanca o solo la parte gris? No. La división en sistema nervioso autónomo y somático es en la parte gris, ¿sí? Que sería todo lo que son cuerpos neuronales, núcleos. Ahí vamos a encontrar núcleos grises. Fíjense, acá hay identificados algunos núcleos grises a los que se le conoce la función específica, digamos. Estos que están en color verde siempre lo van a ver en verde a lo que sea vegetativo, ¿sí? Y tienen un núcleo intermedio medial y un intermedio lateral, lo mismo que acá, ¿sí? Tenemos un núcleo anteromedial y un núcleo anterolateral, y en la parte posterior vamos a tener la columna de Clark, el núcleo propio del asta posterior, la sustancia gelatinosa de Rolando y la zona marginal de Van Deyer. En realidad, todo es sensitivo, no es que esos núcleos tengan alguna función diferente. Esto es motor, esto es vegetativo y esto es sensitivo. Vamos a ver la sistematización, la identificación de fascículos que tienen una misma función se llama sistematización, ¿sí? Vamos a ver la sistematización de la sustancia blanca, que sería la distribución de los ACE, fascículos, tractos, ¿ya? ¿Sí? En los cordones anterior, lateral y posterior. ¿Qué son los ACE, o fascículos, o tractos? Lo que dijimos hace un ratito. Son axones que se agrupan de acuerdo a funciones determinadas, motoras o sensitivas, y que van a viajar por diferentes cordones en la médula espinal. ¿Sí? Ascendentes, si son ¿qué? Lo que subía, la información que subía, de qué tipo era sensitiva. Y descendentes, si son motores. ¿Sí? Los haces descendentes son motores o eferentes porque van al órgano efector. En este caso sería ¿quién? Si es motor. ¿A dónde van a ir los nervios? Fuerte. A los músculos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en anatomía 1 que estudiaban quién inervaba cada uno de los músculos? Esto está de la mano con eso. Y los haces ascendentes son sensitivos o sensoriales y son aferentes. Todo lo que vean en rojo va a ser motor, todo lo que vean en azul o en la gama de los azules va a ser sensitivo. Otra vez no nos aparece la mitad de la médula, ¿por qué? Bueno, fíjense, nosotros tenemos en la parte derecha del dibujo todo lo que son fascículos o vías motoras, ¿sí? O sea que vienen desde el CPU
hacia la médula espinal. Vienen de arriba hacia la médula. Y vamos a encontrar la vía piramidal, que era la motora por excelencia, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, que nacía en el área 4 de Brodmann. ¿Cuál era? ¿No se acuerdan nada? Confusión motora. ¿Sí? ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield, que hablamos del homúnculo motor y del sensitivo? De las áreas que se localizábamos en la corteza cerebral, el área motora, el área sensitiva, auditiva, del gusto, del oído. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, nosotros para poder movernos necesitamos mandar información como estímulo nervioso hacia los músculos, ¿o no? ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Bien. Bueno, esa información, si nosotros queremos darle una orden a nuestro cuerpo, se va a generar en el área motora, ¿sí? O sea, por delante de la cisura de Rolando, en el área frontal ascendente, la circunvolución frontal ascendente. Y va a descender por esta vía que se llama piramidal directa y por esta otra que se llama piramidal cruzado. Esos dos fascículos son fascículos motores de la motricidad voluntaria, ¿sí? Consciente. Nosotros damos la orden para que trabajen, para que se contraigan los músculos para realizar determinado movimiento. El resto, estos 4 que están acá abajo, ¿sí? Que son estos 4 que ustedes ven acá, acompañando a los dos principales que son piramidal directo, que se localiza en el cordón blanco anterior, y el piramidal cruzado, que se localiza en el cordón blanco lateral, ¿sí? Son pertenecientes a la vía extrapiramidal. ¿Se acuerdan que hablamos algo de extrapiramidal? ¿No se acuerdan? Bueno, todo lo que es extrapiramidal son vías, digamos, que nacen por debajo de la corteza, o sea que no son corticales, son subcorticales, ¿sí? Y que tienen función de colaborar con la vía piramidal. La vía piramidal es una vía que produce movimientos bruscos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y la vía extrapiramidal lo que va a hacer es ponerle una regulación a la vía piramidal. Colabora una con la otra, ¿sí? Para pulir los movimientos. ¿Qué fascículos van a formar la vía extrapiramidal? El retículo espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el rubro espinal. ¿Qué les está diciendo esto? ¿Dónde nacen y a dónde van? ¿Sí? Retículo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal y rubro espinal. ¿Sí? O sea que nace en el núcleo rojo y va a la médula espinal. ¿Sí? Vestíbulo espinal nace en el núcleo vestibular. ¿Se entiende? Tecto espinal nace en los tubérculos cuadrigéminos. ¿Sí? Y van hacia la médula espinal. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿En qué cordón blanco se localiza cada uno? ¿Y cuál es la función que tiene? ¿Sí? Esto es vía extrapiramidal y esto es piramidal directo y piramidal cruzado, o sea, motriz principal por excelencia. ¿Sí? Del otro lado tenemos dibujados los haces ascendentes, o sea, sensitivos. Vamos a hacer un corte acá, vamos a hacer una aclaración. Fíjense que en el dibujo tenemos del lado derecho todo lo que es descendente y del lado izquierdo todo lo que es ascendente. Esto está dibujado así para que ustedes puedan diferenciar uno de otro, pero en realidad en los dos lados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tenemos interpuestos sensitivos y motores, ¿sí? Todo esto que aparece acá también está dibujado. No está dibujado para que el dibujo sea más claro, nada más. ¿Se entiende? Y todo lo que está de este lado también aparece de este otro lado. ¿Sí? No es que si ustedes hacen un corte de la médula, del lado derecho va a estar todo lo que es motor y del lado izquierdo todo lo que es sensitivo. No. De los dos lados están las dos cosas. Bueno, ¿y acá qué vamos a tener? Los haces espinocerebelosos anterior y posterior, ¿sí? O sea que si dice espino cerebeloso, ¿de dónde a dónde va?
de la médula espinal al cerebelo. ¿Nacen en la médula espinal? No, en realidad entran por las raíces posteriores de los nervios raquídeos que llevan información sensitiva y vienen de algún receptor sensitivo de los que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Se acuerdan de los receptores? Histología, creo. ¿No? ¿Ninguno? Ni los del tacto, ni los del de Golgi, ¿se acuerdan? Del órgano tendinoso de Golgi, ¿se acuerdan? ¿Lo escucharon alguna vez? Que estaba localizado en los tendones y en los músculos y que nos permitía saber cuánta tensión tenía. Bueno, ese es un receptor de sensibilidad propioceptiva, es decir, de nuestro propio cuerpo. Esos receptores son los que nos permiten saber en qué posición tenemos el cuerpo y mirar, ¿sí? Bien. Es la información que llevan estos dos, ¿sí? Espino cerebeloso anterior y posterior. Después tenemos los espinotalámicos anterior y lateral. O sea que van ¿hacia dónde? Al tálamo, a los tálamos ópticos. ¿Se acuerdan de los tálamos ópticos? Los núcleos más grandes del diencéfalo, ¿sí? Que eran estaciones de relevo sensitivos más que nada, de todas las vías que se hacían conscientes. Esto lleva información inconsciente. Va al cerebelo, ¿sí? Y no es consciente. Estos son conscientes. Este anterior lleva información de tipo táctil, sea tacto, pero grosero, ¿sí? No discriminativo, el tacto grueso. Y esta lleva información termoalgésica. ¿Qué les parece? ¿Qué será termoalgésico? ¿Y qué más? Y dolor, ¿sí? Asocien con analgésico, ¿sí? Termoalgésico es temperatura y dolor. Y todo lo que sea algia es dolor. Viaja las sensaciones. Dolor viajan por esta vía, ¿sí? Por el espino talámico lateral. Y por acá, todo lo que es el tacto grosero. Y por estas dos, que son los fascículos que se encuentran en el cordón posterior, que ahí solamente hay sensitivos, en el cordón posterior, que son el fascículo de Gold y el fascículo de Burdach, ¿sí? Esos dos llevan la sensibilidad discriminativa, la sensibilidad, el tacto fino, ¿sí? El discriminativo, el que nos permite a nosotros tocar algo y sin verlo poder decir, por ejemplo, si tiene letras en sobrerrelieve. Y si son grandes, hasta poder decir qué letra es, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Sí, sí. En realidad no es, a ver, no es que está más desarrollada. Las personas que pierden un sentido ponen más concentración en el resto. ¿Sí? Entonces, no es que va a haber, está más trabajado. ¿Sí? Está más agudizado. Pero no es que tienen más. Bueno, esto es lo mismo, pero en otro grado. Bien, acá tenemos cuál es la función de cada uno, que habíamos dicho recién. Espino cerebeloso anterior y posterior, que se ubican en el cordón lateral, son los que nos van a dar noción de nuestras partes del cuerpo entre sí y en el espacio, es decir, saber en qué posición están, ¿sí? Y eso es sensibilidad profunda inconsciente. El espino talámico anterior es la sensibilidad que se llama protopática o el tacto grosero, y el que nos puede decir si algo es plano o no es plano o es rugoso, pero no más que eso, ¿sí? El espino talámico lateral, que lleva información de temperatura y dolor, habíamos dicho, la vía termoalgésica, y el fascículo de Gold y de Burdach, que es la sensibilidad epicrítica propioceptiva con cuerpo entre sí, motricidad fina. ¿Dónde se ubica cada uno y qué función tiene? ¿Qué tipo de sensibilidad llevo? ¿Qué tipo de información motora? Bueno, ¿qué son las vías? Las vías son como cadenas
de neuronas, ¿sí? O sea, vía como el concepto de vía. A lo que es una vía por un tren, vía esa. Va comunicando diferentes regiones o diferentes, en este caso, localidades o estaciones. Acá es lo mismo. Son vías de conducción, lo que llevan es un impulso nervioso. ¿Sí? Es una cadena de neuronas, pero que llevan un mismo tipo de información. ¿Sí? Están todas comunicadas una con otra, y por esa cadena de neuronas viaja el mismo tipo de información. No es una sola, o sea, una neurona y un solo axón. Son manojos como cables y van a formar las vías que nosotros conocemos como ácidos fascículos. ¿Sí? ¿Se entiende? Los fascículos que componen cada vía. Vía piramidal. Dijimos que era la vía motora por excelencia, la motricidad principal, ¿sí? Que nacía en el área 4 de Brodmann, circunvolución frontal ascendente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield, el hombrecito que estaba cabeza abajo? Porque el área de Broca, que era la del habla, la motricidad del habla, estaba en la parte inferior o en el pie de esa circunvolución. Bueno, esta solamente tiene 2 neuronas en su trayecto, ¿sí? Solo 2. Es una vía que está formada por 2 neuronas, no por 2 solamente para la motricidad de todo el cuerpo, sino que solamente vamos a encontrar 2 estaciones de relevo, 2 sinapsis en todo el trayecto de la vía. Está formada por un montón de axones, depende a dónde vayan. ¿Se entiende? ¿No? Bien. A ver, si nosotros queremos mover un dedo del pie, ¿sí? Vamos a tener solamente 2 lugares de sinapsis con varias neuronas, varios axones, neuronas que nacen. En la corteza el pie estaba por acá, ¿no? Pero el pie debe estar por ahí más o menos. ¿Recuerdan que el piecito caía en la cisura interhemisférica? ¿O no? Del dibujito. ¿Sí? Bien. Entonces, imaginemos que las neuronas que van a dar la orden para que se mueva el dedo del pie están acá. No va a ser una, van a ser un montón, pero ahí van a estar los cuerpos neuronales. De ahí van a bajar los axones por la vía piramidal, ¿sí? Cruzan. ¿Esto qué será? ¿Qué les parece del tallo encefálico? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, pasamos la protuberancia, llegamos al bulbo, acá se cruzan, ¿se acuerdan la decusación de las pirámides que marcaba el límite inferior del bulbo? ¿Sí? De la vía piramidal. Siguen al lado lateral, y cuando lleguemos a la región de la médula que va hacia el pie, ahí va a ser sinapsis y va a salir el otro axón que va a llegar hasta el dedo del pie, hasta la placa motora. ¿Se acuerdan de la placa motora? Era el lugar donde se unía el nervio al músculo para pasar la información y que se contraiga, ¿sí? Entonces, esta vía, en todo su trayecto, solamente tiene 2 sinapsis. Nada más. Imagínense la longitud que tienen los axones de esas neuronas si queremos ir hasta el dedo del pie con solo 2 neuronas, solo dos axones. ¿Sí? Son las más grandes de todas. Las neuronas motoras son las más grandes y las que tienen los axones más largos. Pueden tener hasta más de 1 metro. Y el axón. ¿Se entiende? Ahora un poquito mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, esto también tienes que saberlo. ¿Dónde se encuentra cada neurona de la vía piramidal? La primera va a estar en el área 4 de Brodmann, donde inicia la vía, ¿sí? Y la segunda neurona, acá se complica un poquito más, depende si es córtico espinal o córtico nuclear o feniculada. ¿Sí? ¿Por qué córtico nuclear o feniculada? Porque nosotros tenemos en el sistema nervioso periférico 31 pares de nervios raquídeos que dijimos hace un rato que salen de la médula, pero también teníamos 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Los pares craneales que nacen del cráneo, ¿sí? Porque se llaman pares craneales, y que son nervios que van a ir a diferentes partes del cuerpo, todos quedan en la región superior,
que van a ser motores, mixtos o sensitivos. Nos da el tiempo ahora, después los vemos. Entonces, si esa neurona motora va a un músculo, va a ser la vía córtico-espinal y la segunda neurona se va a encontrar en la médula espinal a la altura que vaya a salir el nervio. Si es para el miembro superior, va a estar en la región cervical, si es para el miembro inferior, va a estar en la región lumbar. ¿Se entiende? ¿Sí? Si es geniculado, o sea, si es de los pares craneales, la segunda neurona va a estar en el tallo encefálico, donde están los núcleos de origen de los pares craneales, ¿sí? Dependiendo del par craneal al que se refiera, el núcleo, ¿sí? Puede ser en el mesencéfalo para el tercer y cuarto par, que son motores, puede ser en la protuberancia para el quinto, el sexto y el séptimo, o en el bulbo para el noveno, décimo, undécimo y duodécimo, que tienen función motora. ¿Sí? La vía piramidal entonces va a tener dos neuronas, acuérdense, si es córtico espinal, una en la corteza y la otra en la médula, si es córtico nuclear, una en la corteza y la otra en el núcleo del par craneal al que corresponde. Fíjense, acá está otra vez, acá estamos en el área 4 de Brodmann y tenemos todo el homúnculo ahí. Primer neurona en la corteza, ¿sí? Esa área desciende, acá sigue, este dibujo va acá arriba, y es continuación uno de otro. Fíjense, va descendiendo, pasa por la parte anterior de los pedúnculos cerebrales, ¿se acuerdan? La parte anterior del mesencéfalo, sigue hacia abajo, decusación de las pirámides a nivel del bulbo, desciende a la médula espinal, se localiza en el cordón lateral, hace sinapsis en el asta anterior, donde está la segunda neurona, y de ahí sale hacia el músculo. ¿Vieron toda la línea negra que va bajando? ¿Sí? Vía córtico-nuclear. Esto que tenemos acá es la corteza motora, lo mismo que vimos recién. Estos son los núcleos de los pares craneales que tienen función motora. ¿Sí? Pueden ser motores exclusivos o mixtos. Vamos a encontrar que hay en el mesencéfalo, el del tercer y cuarto par, en el puente o protuberancia, quinto, sexto y séptimo, a nivel del bulbo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la vía piramidal principal, o espinal, nace en la corteza, desciende y si va, por ejemplo, al cuarto par craneal, va a hacer sinapsis en el mesencéfalo, en el núcleo del cuarto par, y ahí va a salir hacia afuera. Puede ir al tercero, puede ir a cualquiera de ellos. ¿Se entiende, chicos? ¿No se entiende? ¿No? Bueno. Nosotros tenemos que la vía motora nace en la corteza motora. Eso, hasta ahí vamos. Y ahí va a estar la primera neurona porque ahí nace la orden para el movimiento. ¿Sí? Si la neurona va a un músculo esquelético, ¿sí? Ahora me siguen, músculo esquelético, va a ir a la médula espinal, ¿sí? Y va a hacer sinapsis en la médula espinal con su segunda neurona de la vía para ir al músculo esquelético que le estemos dando la orden. Si pertenece al miembro superior, va a ser en la región cervical. Si pertenece al miembro inferior, va a ser en la región lumbar. Y si es del tórax, va a ser en la región torácica. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Llega y hace sinapsis en la médula, en el asta anterior, y sale y llega a la placa motora del músculo para darle la información. ¿Sí? Si, por ejemplo, en lugar de ser un músculo esquelético, fuera un músculo del ojo, ¿sí? Va a ir a hacer sinapsis por la vía geniculada, sea por la corticonuclear al tercer par craneal, por ejemplo, que es el motor ocular común, que mueve músculos del ojo. ¿Sí? Los músculos del ojo no van por la médula espinal, no tienen el control en la médula espinal, lo tienen en los núcleos de los pares craneales que se encuentran en el mesencéfalo. ¿Sí? Motor ocular común, el tercer par,
el cuarto par patético o troqulear, ¿sí? Mueven o activan músculos que están encargados, digamos, de realizar los movimientos oculares. Saben que el globo ocular para moverse tiene varios músculos, ¿sí? Van a esos músculos. Entonces, en lugar de hacer sinapsis en el asta anterior medular, hace sinapsis, la primera neurona va a ir estando en la corteza, en este caso estaría por acá, ¿sí? Y va a hacer sinapsis en el núcleo, supongamos, del tercer par craneal, ¿sí? Y de ahí va a salir para ir a la placa motora del músculo que está encargado del movimiento del ojo, ¿sí? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Exacto. Depende del nivel, ¿sí? Si, por ejemplo, el quinto par es el trigémino. ¿Se acuerdan que el trigémino era el que daba la sensibilidad de toda la cara y la inervación motora a los músculos masticadores? Si nosotros queremos activar los músculos masticadores, la segunda neurona va a estar ubicada en el núcleo motor del quinto par craneal. Y ahí va a ser la sinapsis y de ahí va a salir para ir a la placa motora de los músculos masticadores. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Bien. Y lo mismo con esto, glosofaringeo, el espinal. El nervio espinal, ¿se acuerdan qué músculos inervaba? Era una excepción porque era un par craneal, pero inervaba músculo esquelético. Lecom y parte del trapecio, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Y ese es el 11. Claro, o sea, ahí están todas dibujadas, pero en realidad la primera neurona estaría ahí, la segunda, si fuera para el tercer par, que son los músculos del ojo, en realidad el nervio motor ocular común, iría a hacer sinapsis acá, la segunda neurona en ese núcleo, en el núcleo del tercer par, y de ahí sale para ir al músculo, ¿sí? Si fuera el músculo patético troclear, va a hacer sinapsis en este no, ¿sí? Va a hacer sinapsis en el núcleo del cuarto par, y ahí va a salir para llegar al músculo. ¿Se entiende? Si vamos más abajo, acá, por ejemplo, el noveno par, que es el glosofaringeo, sí, va a estar moviendo parte de la lengua y de los músculos de la faringe. Entonces, va a hacer sinapsis solamente en ninguno de los otros, solamente en ese, y va a ir a los músculos que movilizan la faringe o la lengua. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Bien. Es complicado esto, no es simple. Bueno, la segunda neurona entonces va a estar localizada en alguno de los núcleos de los pares craneales que tengan actividad motora. La vía extrapiramidal. Profe, Sí, la primera sinapsis entonces va a ser en la corteza. en la corteza va a estar el primer cuerpo neuronal. En realidad sinapsis va a ser una sola porque tiene solo dos neuronas. Una es la de origen y la sinapsis va a estar donde arranque la segunda neurona. ¿Entiende? Ah, bueno. Son dos neuronas con una sola sinapsis porque es una unión. Bueno, la vía extrapiramidal dijimos que era subcortical, porque se originaban los núcleos que habíamos nombrado, en el núcleo rojo, en los tubérculos cuadrigéminos. Si esta va a ejecutar movimientos asociados y conjugados, va a estar asistiendo a la vía piramidal, ¿sí? Modula y coordina, o sea que como que calcule los movimientos groseros que realiza la vía piramidal, tiene representación en las áreas premotoras de la corteza, ¿sí? Y de la neurona motora superior, las acciones bajan a centros de control del tallo encefálico, como dijimos hoy, núcleo rojo, folículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior, sustancia reticular y núcleos vestibulares, ¿sí? Y bajan a la médula por los fascículos que habíamos visto. Pasar esto. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la del núcleo rojo, ¿sí? El haz rubro espinal, ¿sí? Que va a bajar a diferentes niveles. Las vías sensitivas. Entonces, acuérdense que las motoras, ya sea que sea córtico espinal o córtico nuclear, van a tener solo dos neuronas en su vida, ¿sí? Las vías sensitivas pueden tener de 4 a 6, son más complejas, ¿sí? Van a ser ascendentes todas, porque la información que van a estar recogiendo va a ser o de la piel
¿sí? De los receptores que tenemos en la piel o de los que tenemos en las articulaciones, en los músculos, ¿sí? Depende. Van a tener la primer neurona en el ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales, ¿sí? A ver, vamos a avanzar. Dijimos que la vía o el haz espinotalámico lateral que se ubicaba o se localizaba en el cordón blanco lateral de la médula, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cordón blanco lateral. Teníamos el haz espinotalámico, o sea que iba al tálamo, la vía termoalgésica, la receptora de temperatura y de sensaciones dolorosas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos acá, aparentemente fuera un corte, ¿no? O sea, una impresión dolorosa, de sensibilidad dolorosa. Va a ingresar, ahí estaría el receptor, ese receptor va a viajar por el nervio raquídeo, va a ingresar por la raíz posterior, y la raíz posterior de los nervios raquídeos tienen un ganglio, ¿sí? Tienen un engrosamiento, ¿ven acá? Este engrosamiento es un ganglio. Los ganglios, igual que los ganglios de la base del cerebro, tienen cuerpos neuronales. O sea que la primer sinapsis sensitiva va a estar en la raíz posterior del ganglio. Ahí tenemos el cuerpo neuronal. ¿Sí? Ahí vamos a tener la primer neurona. Hace sinapsis ahí e ingresa a la médula espinal para encontrar la segunda neurona en el asta posterior de la médula. ¿Sí? Ahí teníamos neuronas porque era sustancia gris también. Todo lo gris de la médula son cuerpos neuronales. Ahí tiene su segunda neurona. De ahí se va a ir a localizar al cordón lateral y va a subir como fascículo o vía espinotalámico lateral. ¿Sí? Esa parte ya es blanca, porque el axón. ¿Me van siguiendo o no? Sí, que es blanco y que es gris. Acá va el axón. De ahí asciende, atraviesa todo el tallo encefálico para llegar al tálamo óptico, donde va a ser la segunda sinapsis, o sea, donde va a encontrar la tercer neurona, tercer cuerpo neuronal. Y de ahí sigue a la corteza cerebral. ¿A qué región? ¿A dónde estaban las impresiones sensitivas? En la parietal ascendente o postrolante, ¿sí? Donde teníamos toda la recepción de la sensibilidad. Y o sea que esta tiene una, dos, tres neuronas. Puede haber más, ¿sí? De 4 a 6. El espino talámico anterior o tacto grueso. Acá tenemos, bueno, acá esta sería de esta misma termoalgética, un nociceptor. Los nociceptores son los receptores de lo que serían agresiones, ¿sí? De lo que es nocivo para el cuerpo. Por eso se llaman nociceptores. Una sensación de temperatura muy alta que nos provoca quemadura también va a ser ¿sí? O sea, temperatura y dolor estarían más o menos por los mismos receptores. Hace sinapsis en el asta posterior y sube por la médula espinal hacia el tálamo y a la corteza. En el cordón posterior, cordón blanco posterior, teníamos los fascículos de Gol y de Burdach, que eran los de la sensibilidad discriminativa. ¿Sí? La que yo les decía, el tacto fino, el que nos permite identificar, por ejemplo, un sobrerrelieve o un bajo relieve y poder decir que es. ¿Sí? Lo mismo que en las anteriores, vamos a tener la primer neurona en el ganglio de la raíz posterior, y de ahí ingresa a la médula espinal, hace sinapsis en el asta anterior. Esto sería el arco reflejo. ¿Saben lo que es un arco reflejo? Es como una vía, pero abreviada para producir una respuesta muy rápida antes de que se haga consciente. Cuando nosotros nos pinchamos, nos cortamos o tenemos algún tipo de sensación que es agresiva para nuestro cuerpo,
La respuesta es anterior a que nosotros nos demos cuenta de lo que se han puesto a fijarse en eso. Si ustedes tocan algo caliente, van a sacar la mano antes de pensar, está caliente, me estoy quemando, saco la mano. Primero sacan la mano y después llega la información al cerebro y dicen, me quemé, estaba caliente, y te vienen a sacar la mano. ¿O no? ¿Sí? Excepto que esté alterada la conciencia. ¿Sí? Queda la conciencia alterada y piensan primero y después sacan la mano. Sí, yo los entiendo. Yo los entiendo. Bueno, el arco reflejo es el que nos permite esa respuesta rápida. Entonces, no es que vamos a sacar la mano y no nos vamos a enterar de lo que pasó. Lo hacemos y después llega. Entonces, la primera neurona siempre va a estar en la raíz en el ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Y de ahí va a ir a hacer sinapsis al asta anterior para ir al músculo, activar el músculo que tiene que contraerse para que nosotros saquemos la mano, ¿sí? Hace sinapsis ahí nomás y ahí vuelve a salir por la raíz anterior y va al músculo, ¿sí? Eso, chiquito, se llama arco reflejo. Pero al mismo tiempo, la información sube y va hasta el tálamo a hacer sinapsis con la segunda neurona, perdón, en el bulbo. Los haces de Gol y de Butler tenían sus núcleos en el bulbo raquídeo, que eran los núcleos de Gol y de Butler, ¿sí? Y después se continuaba esa información como cinta de Rey, no sé si se acuerdan de eso, o lemnisco medio. Entonces, hacen sinapsis en los núcleos de Gol y de Burdett del bulbo, hacen sinapsis en el tálamo óptico y después llegan a la corteza cerebral donde nos enteramos que nos quemamos o que nos pinchamos o que nos cortamos, ¿sí? Después se sacan la piel. Bueno, las vías propioceptivas inconscientes, o sea, la sensibilidad profunda inconsciente, viajaban por los fascículos espinos cerebelosos, o sea, que van al cerebelo, no van a la corteza cerebral. Y teníamos un espino cerebeloso directo y un espino cerebeloso cruzado, pero que llevan el mismo tipo de información los dos, que se los conoce también como fascículo de Flechig y fascículo de Gower. Esos nombres no es necesario que se los aprendan, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, solo que la información no viene de la piel, no viene de un nociceptor o de un receptor de sensibilidad de tacto fino o de temperatura o dolor, sino que viene de la articulación del tendón o del músculo, ¿sí? Ahí va a estar la sensibilidad, en el tendón, en el músculo o en la articulación. Lo mismo que en las anteriores, como es sensitiva, va a tener su primer neurona en el ganglio posterior de la raíz dorsal, que ahí asciende por el cordón lateral de la médula, ¿sí? Como fascículo de espino cerebeloso anterior o posterior o directo y cruzado, ¿sí? Sube y va a ir a hacer sinapsis en el cerebelo. ¿Se acuerdan que en el cerebelo había algunos núcleos grises? ¿Sí? Dentado, emboliforme, el techo, globoso, ¿sí? Ahí va a ser sinapsis. Y de ahí va a ir hacia la corteza cerebral, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Bien perdido. Entonces, bueno, y ahí parece que ahí terminamos con las vías. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan de todo esto? Que las vías motoras o todo lo que sea motor es descendente, que en la motora o piramidal tenemos dos partes, una que es córtico espinal y otra que es córtico nuclear, o sea que va de la corteza a la médula espinal, y esa va a ir a los músculos esqueléticos, ¿sí? Para producir los movimientos, y la córtico nuclear es la que va de la corteza a los núcleos de los pares craneales que tienen función exclusivamente motora o mixta, es decir, sensitiva y motora. Como pusimos como ejemplo el nervio trigémino, que es el que recoge la sensibilidad de la cara y después le da la motricidad a los músculos masticadores, ¿sí? Estas vías tienen dos neuronas en todo su trayecto y van a ser descendentes, porque van desde la corteza hasta la médula.
del músculo o de la corteza al núcleo del par craneal y al músculo que ese par craneal esté inervando. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Córtico espinal, ¿sí? O córtico nuclear. Esa vía que tiene una motricidad que no es del todo controlada, ¿sí? Que es más bien brusca, va a estar ayudada o va a estar siendo colaborada por la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal no es del todo consciente, sí es subcortical. Y va a tener su origen en estos núcleos rojo, reticular, los tubérculos inferiores o la zona reticular del tronco encefálico. ¿Sí? Entonces esa va a ser la vía extrapiramidal, ¿sí? Que va a nacer en esos núcleos y que va a ir hacia la médula espinal, también es descendente, ¿sí? Y las vías sensitivas vamos a tener una parte que es consciente y una parte que es inconsciente. Una parte que va hacia el cerebelo y otra que va hacia el cerebro, ¿sí? Y esas van a ser todas ascendentes y todas van a tener su primer neurona en el ganglio posterior de la raíz dorsal de los nervios vaquines, ¿sí? Todas nacen, suben por ahí. Y depende hacia dónde vayan, van a tener entre 4 y 6 neuronas en su recorrido. ¿De acá? ¿Están para ver un poquito más o no? ¿Sí? Como ustedes quieran. En realidad, la clase de hoy era esto, ¿sí? Como el lunes que viene es feriado, para el lunes que viene nos quedaría dar todo lo que es sistema nervioso periférico. Si ustedes aguantan un poquito, vemos pares craneales, ¿sí? Y el resto yo se lo subo la semana que viene, ¿sí? Eh, ¿Nos estamos viendo? Bueno, sí, chicos, lo que terminamos de ver recién entonces fue todo sistema nervioso central, ¿sí? Lo último del sistema nervioso central era esta parte de médula y vías, que es lo que se llamaría sistematización medular. Sí. Para estudiar neuro, yo les diría que me parece que lo más sencillo es Rubier. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, están, pero no se les permite el acceso. Yo había corregido uno porque me habían dicho, creo que era justamente el de la parte del sistema nervioso central, que era el tomo 4, me parece. Ahora me fijo, después, cuando les vaya a subir esto, me fijo en los otros a ver qué pasa. ¿Sí? Pero me parece más sencillo para estudiar que Rubier. Bastante claro, allá que es extenso, claro. Eh, bueno, nos queda entonces, nos faltaría para terminar de ver todo sistema nervioso, lo que es sistema nervioso periférico. Sí, ¿Y la target? sí, también. O sea, cualquier libro sirve, chicos. Por ahí es más fácil o más entendible Rubier, pero los otros sirven igual. Todos los libros sirven. Hay un libro, pero yo nunca se los dije, ¿sí? Hay un libro que se llama Dos Santos Lara, el autor en realidad. Dos Santos Lara. No es un libro para universidad, ¿sí? Es un libro para secundario, pero es todo neuro, tiene todo neuro. Este libro es un buen libro para iniciar el estudio de la neuroanatomía, para iniciar, no tiene todo, o sea que no le sirve como libro de texto, por eso está incluido entre los libros y además no es un libro para universidad, pero para entender, para empezar a entender y a leer neuroanatomía, sirve.
No les sirve como libro de texto. Yo no se los digo. ¿Sí? Bueno. Les decía, de lo que queda del sistema nervioso periférico, nosotros tenemos que ver lo que es sistema nervioso somático, que serían los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios reptilios, y lo que es sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. ¿Sí? Eso es todo lo que nos falta ver. Por eso yo les decía, si aguantan un poquito, vemos pares craneales. ¿Sí? Sistema nervioso somático, entonces, tenemos 31 pares de nervios raquídeos, que son los que salen de la columna vertebral, y tenemos 12 pares de nervios craneales. Los nervios craneales van a estar involucrados en la vía piramidal a través de la vía córtico-nuclear o geniculada, que fue lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? Que dijimos tenían la primer neurona en la corteza y la segunda en el tronco encefálico, en el núcleo de origen de alguno de los pares craneales que tengan función motora. Como por ejemplo, en el mesencéfalo, tenemos el dibujito, tercer y cuarto par, en la protuberancia, el sexto. Acá están pintados de rojo los que son exclusivamente motor, ¿sí? Los mixtos no tienen rojo, pero también hay de estos otros pares que tienen alguna función motora, ¿sí? No quiere decir que solamente esos 5 que ustedes ven ahí tengan alguna función motora. Esos son exclusivamente motores. Bueno. Los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente, ¿sí? Y tenemos que poder diferenciar uno del otro. El origen real va a ser el núcleo, ¿sí? Sensitivo, motor mixto, que tenga ese par craneal. Cada par craneal va a tener tantos orígenes reales como funciones tenga, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos, volvemos al trigémino, es un buen ejemplo. Un par craneal que tiene doble función, o sea, una función sensitiva y una motora, va a tener 2 núcleos de origen. Un núcleo motor y un núcleo sensitivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si tenemos uno que tiene función motora, función sensitiva y función vegetativa, va a tener 3 núcleos de origen. Y el origen aparente, ¿sí?, del par craneal es el punto por donde emerge el nervio, ¿sí?, a nivel del sistema nervioso central. Casi todos nacen del tallo encefálico. Casi. Se enumeran con números romanos, ¿sí? Y se conocen o se lo llama como primer par craneal, segundo, tercero, cuarto, así hasta el 12º. Todos, fíjense que están con números romanos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Ahora los vamos a ver. No se asusten. El primer par craneal es el olfatorio, ¿sí? No va a tener su origen aparente en el tallo encefálico porque está justamente ubicado en las fosas nasales. ¿Se acuerdan del etmoides, del hueso etmoides? ¿Se acuerdan que tenía una famosa lámina cribosa acá al lado de la quisagalis? Bueno, por encima de la lámina cribosa se apoya el bulbo olfatorio, ¿sí? Y a través de los agujeritos de la lámina cribosa van a pasar los nervios que van a ir a la mucosa pituitaria, donde se recogen las impresiones olfatorias, ¿sí? Entonces, el origen de este nervio va a estar acá, ¿sí? Ahora lo vemos. Este es el bulbo olfatorio, el que se apoya sobre el etmoides, sobre la lámina cribosa. Esto lo entienden, que es un corte, una vista inferior del encéfalo, ¿no? Bien. Pero vamos a ir uno por uno.
Esto que se ve acá por transparencia, digamos, serían los núcleos de origen de los pares craneales. Eso es una vista posterior del tallo encefálico, lo habíamos visto varias veces en ese dibujo, ¿sí? Y ahí tenemos algunos en color más rojito, o de la gama de los rojos y otros de los azules, los núcleos de origen de los pares craneales. Vamos con el primero. Primer par craneal, nervio olfatorio, función sensorial, ¿sí? Órgano de los sentidos, olfato, ¿sí? El origen aparente va a ser la cara inferior del bulbo olfatorio. Y el origen real, o sea, cara inferior del bulbo olfatorio acá, ¿sí? Ahí, ¿ven? Acá estaría la lámina cribosa del etmoides y ahí están pasando todos los filetes nerviosos que salen de la cara inferior del bulbo. Si es sensorial, ¿va a ir hacia el cerebro o va a venir? Va hacia. ¿Qué es? ¿Aferente o eferente? Aferente. Bien. El origen real está situado en la mucosa pituitaria. La mucosa pituitaria es esta, la mucosa de las fosas nasales, ¿sí? La parte más superior, el techo de las fosas nasales, está llena de filetes nerviosos que recogen las impresiones olfatorias que se dirigen a la corteza cerebral a través de la vía olfatoria, ¿sí? O sea que acá se recogen las impresiones olfatorias, vienen hacia el bulbo y de ahí se van por la vía olfatoria hacia el cerebro, que es esta que viene acá, ahí y ahí, ¿sí? Aunque sepan esto. Segundo par craneal, nervio óptico, ¿sí? Segundo par craneal. Sensorial también, o sea, también aferente, ¿sí? Su origen aparente está en el quiasma de los nervios ópticos, que es esta especie de X o de crucecita que tenemos ahí en la base del encéfalo, ¿sí? El quiasma de los nervios ópticos. Su origen real va a estar en las células bipolares de la retina, dentro, ¿sí? Esas células, en realidad, las células bipolares de la retina son neuronas con una función específica, que es la de la percepción de las imágenes visuales, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el origen real del segundo par craneal o nervio óptico, ¿sí? Sí, nervio óptico. Este es el nervio óptico y aquí estaría el origen, el quiasma de los nervios ópticos. Tercer par craneal, motor ocular común. ¿Aferente o eferente? Eferente. Es motor, ¿sí? El origen aparente, la parte interna de los pedúnculos cerebrales. El origen real, el núcleo del motor ocular común, tiene el mismo nombre que el nervio, ¿sí? Que está situado por fuera y por debajo del acueducto de Silvio en el mesencéfalo. ¿Se acuerdan del cortecito del mesencéfalo que estaba el acueducto de Silvio? Hacia adelante teníamos pedúnculos cerebrales y hacia atrás tubérculos cuadrigéminos. Más o menos, ¿se acuerdan de esa imagen? Había unos núcleos por delante del acueducto de Silvio que eran del motor ocular común y del patético, ¿sí? Cuarto par craneal, nervio patético o troclear. Motor también, o sea que va a ser eferente. Bien. Origen aparente. Cara posterior del mesencéfalo por debajo de los tubérculos cuadrigéminos. Miren, acá, este pedacito de la imagen, miren. ¿Se acuerdan? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Acueducto de Silvio y tubérculos cuadrigéminos. Es un corte sagital. ¿Se ubican? ¿Mazo? Y ahí vamos a tener por delante del acueducto de Silvio el núcleo de origen del cuarto par craneal, ¿sí? Y del tercero también, están ahí, juntos, tercero y cuarto, ¿sí? Nervio troclear o cuarto par craneal.
Quinto par craneal, nervio trigémino. Es mixto, por eso tiene el circulito rojo, las letras están en azul. Tiene las dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿cuántos núcleos de origen va a tener? Dos, uno sensitivo y uno motor. ¿Va a ser aferente o eferente? Las dos cosas, depende, ¿sí? La motora va a ser eferente, la sensitiva va a ser aferente. Este es el nervio trigémino. Y este nervio trigémino se divide en tres ramas grandes que recogen la sensibilidad, la parte sensitiva. Las tienen que conocer. El nervio oftálmico, que va del ojo, ¿sí? El que sigue, el maxilar superior, que va a recoger la sensibilidad de todas las piezas dentarias superiores y la nariz, ¿sí? Y el nervio mandibular o maxilar inferior, que es el que va a recoger toda la sensibilidad de las piezas dentarias inferiores, ¿sí? De del mentón, ¿sí? Toda la sensibilidad, cuando a ustedes les duela una muela o un diente, ya saben quién es el nervio que está llevando esa información. Y el motor es uno finito que viene abajo, ¿sí? Que va a ir hacia los músculos, este no es, esto es sensibilidad, que va a ir hacia los músculos masticadores. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran? Exacto, macetero temporal, pterioideo externo e interno están inervados por la raíz motora del nervio trigémino. ¿Sí? Entonces, su origen aparente era ese nervio gordito que nacía en la protuberancia, que hacía de límite entre lo que era la cara anterior y las caras laterales, ¿sí? En la protuberancia. Y el origen real para el núcleo sensitivo, o el núcleo sensitivo, está situado en la parte posterior y lateral del tallo encefálico, porque abarca todos los tres segmentos, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y el núcleo motor tiene dos núcleos que se llaman masticatorios, uno está en la protuberancia y el otro en el mesencéfalo. Ese es el origen real de todo este gran nervio que es el nervio. Fíjense, sí. Sí. Mira, fíjate acá en esta imagen, esto no estaba por mostrar. Esta es la emergencia del nervio trigémino en la protuberancia, ¿sí? Ahí sale la raíz sensitiva, grande, y chiquitito al lado, ven que tiene otra finita, esa es la motora. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Acá también, acá se ve. La sensitiva y la motora. Ahí está saliendo de la protuberancia. Después que sale, esta raíz gruesa sensitiva se divide en tres. Las tres ramas que yo les nombré, oftálmica, maxilar superior y mandibular, ¿sí? Que son sensitivas, o sea que recogen toda la sensibilidad de la cara y de las piezas dentales. Y la motora es la finita que va aparte, que va a ir a inervar los nervios masticadores. Este que se ve acá, que está saliendo entre los pedúnculos cerebrales, o sea, en el mesencéfalo, en la cara anterior, es el tercer par que tuvimos hoy, el motor ocular común, ¿sí? Este que se ve acá, que viene desde atrás, es el cuarto par, el patético. El cuarto par craneal es el único de los 12 que nace en la cara posterior del tallo encefálico. O sea que si les preguntan qué nervio tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo encefálico, tienen que decir el cuarto par y el patético. Esto que se ve acá es un corte del quiasma. Al quiasma óptico, ¿quién llegaba? ¿Qué parte? El óptico, el segundo par craneal, el óptico. Y esto que se ve acá, que va hacia adelante, es la cintilla olfatoria del primer par craneal. Acuérdense, una nariz y dos ojos, primero, segundo par, ¿sí? Es para acordar. Después tenemos, entonces, tercero, cuarto y quinto, que es el que vimos recién, ¿sí? El trigémino. Ahora vamos a ver
el sexto par o motor ocular externo o abducens, ¿sí? Que ese es exclusivamente motor, ¿sí? Que es este que vemos acá. Ese nace en este surco, ay, perdón, en este surco que se llama bulbo protuberancial. Ahí tiene su origen aparente, ¿sí? Emerge, digamos, del tallo encefálico por el surco bulbo protuberancial. Fíjense que no es el único, es el más interno, pero no es el único que sale en ese surco. Y su origen real está en el piso del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan que el cuarto ventrículo era un rombo formado por dos triángulos opuestos por su base? Uno pertenecía a la protuberancia y otro al bulbo. El superior es el protuberancial, ¿sí? A la altura de la eminencia teres. Había como un globito ahí, una eminencia que se llamaba eminencia teres, que es un sobrerrelieve que forma el núcleo motor del tercer par craneal. El séptimo par es el nervio facial. El nervio facial es mixto, es el que le va a dar toda la motricidad a los músculos de la mímica, a los músculos faciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? De la mímica. Bien. Su origen aparente está en el surco bulbo protuberancial. Tiene una raíz interna que es motora y una raíz externa que es sensitiva. A ver, acá. ¿Sí? Ahí, al costadito del sexto par. Si se daña el facial, se pierde la sensibilidad de la cara, de los músculos de la mímica. El origen real tiene un núcleo motor que está ubicado en la calota protuberancial, que era la parte posterior del pedúnculo. ¿Se acuerdan de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo? Que tenían una parte más anterior que era el pie del pedúnculo y una más posterior que era calota. Ahí va a estar el núcleo motor y el núcleo sensitivo terminan en la parte inferior del núcleo solitario. Es un núcleo, se llama así, es el núcleo sensitivo del facial. ¿Sí? Acá lo tenemos. Núcleo motor del facial y el núcleo del fascículo solitario. El octavo par es el vestíbulo coclear. Este en realidad se le llama auditivo, pero tiene una doble función. Una función que es sensorial, que es la audición, y una función que es el equilibrio, que habíamos dicho que era la parte vestibular. La parte coclear sería la parte auditiva. Imagínense que esto es un corte que pasa la apófisis mastoides del temporal, ¿sí? Ahí adentro está metido el órgano de la audición. Esto es la cóclea o caracol. Imagínense que es un caracol, un tubo, ¿sí? Dentro del hueso, tallado dentro del hueso, que al cortarlo se ve así, y que es el que va a estar cumpliendo la función de órgano de los sentidos, o sea, la audición, ¿sí? El caracol. Y esta parte, que son los conductos semicirculares, están dispuestos en los planos del espacio, oblicuos en realidad, los tres planos del espacio. Ese es el que nos da la función vestibular. O sea, esos tres conductos semicirculares lo que hacen es detectar qué posición tiene la cabeza respecto a los planos del espacio. ¿Sí? Y ese es el que nos va a permitir mantener el equilibrio. El origen real va a ser el ganglio de Corti para lo que es la audición y para lo que es el equilibrio, el ganglio vestibular de Scarpa. Y el origen aparente es el surco pontobulbar, o sea, entre la protuberancia y el bulbo. Sí, el surco bulbo protuberancial o pontobulbar es lo mismo. ¿Sí? La parte coclear tiene que ver con la audición y la vestibular con el equilibrio y la orientación de la cabeza en el espacio. Este es sensorial. El noveno par, el glosofaringio, ¿sí? Dijimos que era mixto,
va a tener su origen aparente en el surco preolivar del bulbo. Fíjense acá, nervio glosofaríngeo, surco preolivar del bulbo. Ahí está. Y el origen real es el núcleo glosofaríngeo, que se ubica en el bulbo, en la parte del piso del cuarto ventrículo, en el triángulo que le corresponde al bulbo reptil. ¿Sí? El 10º par craneal, que es el nervio vago o neumogástrico, es el que más alcance tiene o el que llega más lejos de los pares craneales. Fíjense que llega su inervación al estómago, a los pulmones, al corazón, toda la parte superior, lo que es órganos que se encuentran en la región cervical, en la región del cuello. Su origen real, este es mixto, ¿sí? O sea, tiene una función sensitiva y una función motora. Su origen real va a estar en el ganglio del tracto solitario del bulbo, que ya lo habíamos visto antes. El núcleo motor se llama núcleo ambiguo y va a tener también un núcleo parasimpático, que es el núcleo motor dorsal del vago. ¿Sí? La función parasimpática, digamos, de este par craneal tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y obviamente asociada a la frecuencia respiratoria. Lo que produce el 10º par craneal es el descenso de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Y esa sería la parte vagal, o sea, la parte autónoma, y que no hemos visto todavía el sistema nervioso autónomo, pero que yo les decía que es sobre el que nosotros no tenemos control. Nosotros no podemos modificar a voluntad la frecuencia cardíaca ni la respiratoria, ¿sí? Lo hacen los nervios del sistema nervioso autónomo. La función que tiene la función autonómica, digamos, del 10º par, es la de reducir la frecuencia cardíaca. Por eso actúa a través del parasimpático. Y los núcleos sensitivos son el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino, que también es parte de esto, ¿sí? Comparten ese núcleo. Fíjense la cantidad de núcleos que tiene de origen real. Y el origen aparente es el surco lateral del bulbo entre la oliva vulvar y el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Vamos? Acá, y fíjense ahí. ¿Sí? Ahí estaría el 10º par craneal. El 11 es el espinal o accesorio, que yo les decía que era un nervio motor que estaba inervando un músculo esquelético, que es como raro, ¿verdad? Está ahí, entre los pares craneales. Su origen aparente es en el bulbo y en la médula espinal. Fíjense la cantidad de filetes que van a formar este nervio, por eso es parte en la médula espinal y parte en el bulbo. Tiene una raíz espinal que está situada en el asta anterior de la médula espinal y una raíz craneal que está en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el núcleo motor de este par craneal, y del origen real. El origen aparente dijimos bulbo y médula. Este es el que inerva con y parte del trapecio, ¿sí? Y el 12, que es el último par craneal, es el hipogloso o hipogloso mayor, lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Este es exclusivamente motor, tiene su origen aparente en el surco preolivar del bulbo, nace por 10 o 12 raíces que se fusionan, igual que el espinal, ¿sí? Son estas que vemos acá adelante. Estas de acá abajo son del espinal del 11º, estas son del 12º, ahí, surco preolivar del bulbo. Y su origen real es el núcleo del hipogloso en el piso del cuarto ventrículo, al lado del núcleo del 9º par, ¿sí? En el triángulo vulvar. Estaría ubicado ahí, fíjense, esto es cerebelo, ¿fijan en la imagen? Cerebelo, cuarto ventrículo, acá estaría mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Ahí está el núcleo del hipogloso mayor, que va a ir a inervar motoramente los músculos de la lengua y del piso de la cavidad oral. ¿Se ubican? Sí, es un montón y no es simple, pero hay que cuidarlo.
Bueno, después nos quedaría lo que son los nervios raquídeos para ver los plexos, que solamente les voy a contar acá un poquitito, ya lo habíamos visto, pero esto sería la raíz anterior de un nervio raquídeo y esto a la posterior donde estaba el ganglio, ¿sí? Donde teníamos cuerpos neuronales. La fusión de los dos forma los nervios raquídeos que son todos mixtos, ¿sí? Cuando se unen, después se vuelven a dividir, pero tienen parte sensitiva y parte motora. Todos son mixtos, ¿sí? Acá no hay motores ni sensitivos, son todos mixtos, ¿sí? El resto se lo subo a todo esto, pero suba pares craneales, van a ver que aparecen también los otros, que está todo en el mismo power, ¿sí? Chicos, preguntas. Mario Grande, sí, es muchísimo, sí, sí, sí. Busquen todo lo que quieran.